En la araña radial vamos a construir una telaraña tejiendo una gran red que nos permita unirnos, ver las cosas positivas de los barrios, compartir experiencias y saber que todo se puede lograr. ¿Están listos para comenzar a tejer la red? ¿Cómo andan? Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo miércoles, vamos a empezar a tejer una nueva red, como me gusta decir a mí. Y bueno, estamos como siempre en Radio Graffiti, en la 87.9, en la dirección Olazábal 1725. Hoy traje la araña, ¿para qué la saco? Porque estamos con invitados nuevos, no la conocen a la araña, así que la tienen que conocer. Mira, Marcelo, esta es la araña. Es medio divertida. A ver, bueno, la voy a acomodar porque es como la... Viste que Milei habla con los perros, yo hablo con las arañas. Bueno, hoy vamos a tener varias entrevistas y nuestro hilo conductor, como el miércoles anterior fue el de la cultura, hoy va a ser el de la historia. La historia que puede ser, yo entiendo, ¿no? Que puede ser tanto individual, colectiva, política, social, que nos sirve para hacer un análisis del pasado y poder empezar a construir nuestro futuro y entender también cuál es el proceso, cuál es el camino. Me parece que es sumamente importante y nos da como a pensar para justamente cómo poder proyectarnos, ¿no? Hoy vamos a tener dos tipos de historias y ya vamos a comenzar con la primera. Vamos a hacer una nueva columna que se llama Historias Militantes. Bueno, ya estamos acá con el compañero Marcelo. Marcelo Viejo es un compañero que milita en el movimiento peronista desde 1982. Cuando recién cumplió los 16 años, se incorporó a la juventud peronista de entonces. El comienzo de su militancia tuvo como marco la lucha de la recuperación del sistema democrático en nuestro país, cercando a partir de 1976 por el golpe cívico-militar. Es más larga la historia, me parece que la vamos a ir dejando que vos te la desarrolles. Marcelo, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Buenas tardes, Cristian, y muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por contarnos, por querer contarnos esta historia y mantenerla viva, ¿no? Bueno, es una misión que yo no me impuse, sino que quiso Dios que yo lo haga, porque no hubiera pensado nunca. Hay una frase que dice: cuéntale tus planes a Dios y se morirá de risa. Porque uno piensa hacer una cosa en la militancia política. Ya ha pasado los 40 años de militancia política en mi vida. Como dijiste recién en ese resumen, recién había cumplido yo mis 16 años y el país estaba en una ebullición, en procura de recuperar la democracia, así que la mayoría del pueblo argentino estaba en las calles luchando, y por supuesto los jóvenes de aquel entonces lo hacíamos, a diferencia de hoy que las juventudes políticas están bastante menguadas, pero aparte se inician un poquito más grandes, producto quizá de que no aprieta tanto el zapato en el sentido de la violencia y demás. En aquel momento era necesario, porque había como una asfixia ya, que uno procuraba la libertad y el régimen democrático, ¿no? Que gracias a Dios tenemos y que por lo menos para mi generación vale mucho. Sí, qué importante, ¿no? Esto de poder tener estos tipos de relatos para, como decíamos hoy, para poder comprender. Yo te escuchaba recién y yo me acuerdo que yo me inicié en política a los 19, casi cuando terminaba la secundaria, porque empecé a entender la política y empecé a entender qué era la historia, por qué era importante hacer política. Si bien después me enteré que tenía raíces de mi familia que también militaban en política y eso, lo que me movió a mí por ahí fue conocer desde ese lado, pero si no tenía esa parte, no sé si por ahí
me hubiese involucrado en Sí, bueno, la política. en mi caso es inverso porque no había antecedentes políticos. Claro. Pero sí había información y preocupación. Pero ya digo, la propia inercia de la situación de aquel momento, de esa coyuntura, nos llevaba a los muchachos y a las chicas a la calle, a participar, cada uno en el marco de su idea. Y yo, por supuesto, me sentí plenamente identificado con el movimiento peronista. Mi primera participación, lo hago corto, pero es una anécdota linda. ¿Sí? Mi mamá me había pedido un trámite en el centro. Entonces yo fui una mañana, a media mañana, y cuando volvía, pasé por Catamarca y Bolívar, donde todavía hay una perfumería en esa esquina, y había un Siam di Tela, un coche antiguo, con unos parlantes, unas bocinas antiguas también, y tenía una cartelería que invitaba a un acto en homenaje a José Ignacio Rucci, que se cumplió un aniversario más de su asesinato, el 25 de septiembre, cuando había sido el hecho. Y yo dije, yo voy a venir. Me sentí impactado por los retratos del general Perón y de Eva Perón y de Rucci, por supuesto. Yo sabía quiénes eran, porque estaba informado. Así que me fui pensando en asistir a la reunión. Pero tenía un problema. Mi abuelita cumplía los años el 23 de septiembre y ese 25 fue domingo y venía toda mi familia a festejar con mi abuelita, con mi nona. Y por aquellos años no era tan acostumbrado que uno se levantara de la mesa y no. Entonces, era creo que a las 3 de la tarde el acto por ahí. Cuando llegaba la hora de los postres, yo ya estaba preocupado para irme. Y no era un chico, ya digo, tenía 15 años en ese momento. No era ningún irrespetuoso ni de levantarme, no. Así que no sabía cómo hacer. Y un tío se dio cuenta que yo estaba inquieto por irme, me tengo que ir, qué sé yo, entonces, ¿cómo te vas a ir? Que van a cortar la torta de la nona, qué sé yo cuánto. Y mi tío dijo, ¿te querés ir? Sí. Y dijo, debe tener una noviecita que la quiere ir a ver. Y yo dije, sí, eso, me voy a ver una chica, qué sé yo cuánto. Y salí, y yo vivo en el barrio San José, cerca del centro, así que corrí por la calle Catamarca, cada vez que camino por ahí, nunca olvido esa corrida que hice, y llegué. Cuando llegué a la puerta de la CGT, que todavía está, por supuesto, local histórico en Catamarca y Bolívar, la puerta estaba cerrada, había un grupo de señoras mayores y un muchacho morocho, flaco, alto, que empujaba la puerta. Y empujó y se entró. Entramos, la CGT estaba intervenida, así que estaba cerrada. Cuando entramos, nos recibió un olor a humedad tremendo, avanzamos, había unas sillas viejas, y estas mujeres, que eran la rama femenina peronista, se empezaron a parar sobre esa silla y a cantar la marcha peronista. Y yo dije, es mi gente, y nunca más me fui. Pasaron 42 años, como te digo, y aquel muchachito morocho, flaco, era Hugo Moyano. Mira. Ese fue mi primer acto militante, y meses después ya sí me incorporé a la Juventud Peronista. Lo comparto con tus oyentes, que tenía su casa histórica en Bolívar 2675, Bolívar casi San Luis, donde hoy hay locales comerciales, creo que una peluquería, eran casas antiguas en esa época, y ese local, un día hablaremos precisamente de ese, tengo muchas anécdotas, fue semillero de dirigentes políticos, sociales, gente que se destacó en la vida de Mar del Plata, fueron militantes de esa casa. Mira que... Un detalle, parame, sí, porque yo empiezo a contar anécdotas. Sí, no, a mí se me ocurre, no sé si estas casualidades o coincidencias, yo vivo por Luro y Catamarca. Ahí nomás. Ahí nomás. Del escenario de la lucha. Del escenario de la lucha. Exactamente. Bueno, casi todo pasaba por ahí. Por ahí, claro. Y los años anteriores también. Hace un tiempo yo hago muchas charlas con los jóvenes. Hago muchas charlas. El año pasado tenía, por ejemplo, con un grupo de Juventud Peronista, un día por mes nos juntábamos para hablar, y como te comentaba, donde me llaman yo voy a dar charlas sobre el valor de la militancia, la historia de la militancia. Trato de no ponerme en especialista de doctrina ni nada, sino un militante más que cuento anécdotas para provocar a la vocación, para estimular, para que pique el bichito de la militancia, porque no podemos ser indiferentes. Nosotros tenemos muchos males, y de los malos dirigentes nos libraríamos si participáramos más, porque si hay un dirigente malo y hay 100 ciudadanos buenos que participan, otra sería la historia, Cristian, querido. Sí. Eso lo digo en todas partes. Y cuento estas anécdotas, y la otra vez un chico me dijo el año pasado, se hizo en un restaurante, se lo cerraron para hacer la charla, y me dijo, tendría que hacer una visita guiada por el centro y nos lleva a los diferentes puntos, porque justo enfrente había un lugar donde habían pasado unos sucesos extraordinarios, yo los conté, y dijo, bueno, ¿por qué no nos lleva un sábado y nos muestra los lugares que quedan?
Y yo me sonreí, pero estaba interesante hacerlo, mate por medio y llevar caminando a los muchachos a conocer. Sí, es interesante mantener bueno, ¿no? la historia viva Exacto. y poder verlo y sentirlo con tus propios ojos, ¿no? Y que También. no todo empezó ayer. Claro. Porque yo me digo peronista, sí, porque vi no sé qué y canto la marcha peronista, a veces hasta sé la letra, pero hay otra cosa. Entonces a mí me interesa contar el pasado del peronismo, que es glorioso. Entonces después cuando termino de contarte te vas a dar cuenta que sobre tus hombros hay una rica historia y vos sos también responsable de todo ese proceso. Ya la cosa es distinta, la responsabilidad es otra. Es otra. Sí, hablando un poco también de historia, siempre me gusta como ir desde los inicios, ¿no? Y preguntarte qué es para vos la política y qué es el peronismo, ¿no? También. Bueno, cómo no, sí, mi interpretación, ¿no? Que es la interpretación de la política en general, nosotros solemos decir que la política es el arte de lo posible, lo que a mí me parece una frase magnífica, que abre puertas para todo. Y la política sin duda es la conformación, digamos en términos concretos, del acuerdo de los hombres, de las organizaciones, para el gobierno de las sociedades, ¿no es cierto?, de los países. Es la mesa de diálogo, digamos, que se tiende para la confrontación de ideas, para que el hombre efectivamente se organice y pueda vivir en paz y progreso, y se traten todos los temas inherentes a su vida en un ámbito, en una disciplina, que es la disciplina política. Por supuesto que es el arte de lo posible, creo, y el general Perón decía también que la política es un arte. Y yo le agrego, que tampoco es de mi cosecha, pero lo he escuchado y lo coincido, que también es un oficio la política, porque para desarrollarla a lo largo de los años se necesitan recursos. Hay que pasar de ser un activista al principio a un cuadro militante, que es lo que necesita la política. No toca bombos, que está muy lindo tocar el bombo, sí, decía un viejo dirigente, pero hay que formarse. El otro día hablábamos en el plenario que compartimos, que las ideas hay que defenderlas con argumentos también. Conocer mínimamente lo que estábamos hablando, conocer mínimamente la historia del movimiento que uno sostiene, la idea que uno sostiene, sea cual fuere ella. Hay que estar consustanciado. Solo con eslogan no se va a ningún lado porque uno es endeble. Entonces a veces pasa, como en estos tiempos que pasa mucho, se reemplaza la formación política con ser el empleado del mes, ser el alcahuete del dirigente. Y eso no sirve para nada, sirve para poco. Sirve para quizá el individuo. Y de la concepción del peronismo sirve para poco, porque uno se debe realizar, y voy a lo que es el peronismo, en una comunidad que se realiza. Ese es el ideal del peronismo. Hombres felices en sociedades felices. Sí, me quedo pensando porque también, no, como decíamos hoy, yo tampoco puedo ser indiferente porque formo parte también de esta experiencia y de esta experiencia de este movimiento más que experiencia, y pienso en mi propia experiencia personal también que como decíamos con Magali la otra vez, yo empecé sabiendo que estaba cerca de las ideas, pero no sabía cómo defenderlas. Exacto. Nunca nadie me dijo, bueno, Cristian, esto es así, y es por esto. Entonces está bueno empaparse y escuchar estos relatos como los que contás vos. Bueno, Cristian, es una función que uno tiene que ir cumpliendo. Todo militante, hay una parte importante del peronismo que se transmite de forma oral, que no está escrito en ninguna parte. Eso se ocupaban por lo pronto los dirigentes mayores, cuando yo era un chico, un muchacho jovencito, de hacer esa transmisión oral, donde uno se iba formando de un carácter, también iba conociendo la historia. Por ejemplo, la historia del peronismo local no está casi escrita, se va transmitiendo. Si yo no lo hago, yo estoy fallando mi función. Entonces decía el general Perón, cuando uno se acuesta y apoya la cabeza en la almohada, debe pensar si ha cumplido en ese día con sus funciones de peronista, que no es solamente hablar, sino acercar un pan al que lo necesita, no conciliar el sueño cuando pasa como hoy, que ya se estarán preparando los colchones en la calle nuestros hermanos para dormir. Eso lo dije el otro día en el plenario. El otro día, sí. Eso nos debe quitar el sueño, si no tenemos la conciencia social que el peronismo tiene que tener. Seríamos un partido más, y el peronismo es un movimiento. Sí, bueno, para los oyentes, para que también estén al tanto,
bueno, se generó este encuentro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado con Daniel, que habían firmado un encuentro, habían firmado un documento que se llama Volver a Perón, y varios dirigentes de la ciudad, históricos, lo firmaron? Bueno, uno de ellos es Marcelo, y Marcelo, bueno, estuvimos presentes ahí en ese encuentro, y varios compañeros debatieron sobre el peronismo, que es también el movimiento nacional justicialista, desde dónde se posicionan, y dieron una apertura hacia los compañeros que se acercaron ahí. Y la verdad que, bueno, no sé, Marcelo, ya nos querés contar un poco de... Sí, como no, yo me fui muy satisfecho a mi casa también, era una noche horrible, fría, sí, de lluvia, y pensé que, como nos pasa siempre, porque el militante tiene más perdidas que ganadas, que íbamos a ser poquitos, como suele pasar hace ya largos años, donde venimos languideciendo como movimiento, y hay algunos heraldos que todavía nos paramos y seguimos adelante, pero gracias a Dios hubo un fruto, estuviste presente. Había un centenar de compañeros, la mayoría cuadros militantes, que recibieron muy bien el mensaje que se llevó, que era, como vos perfectamente decís, que era un mensaje de unión, de armonía, de cordialidad, de apertura, de participación. En lo personal, cuando me tocó intervenir, quise hacer énfasis también en los jóvenes, que es mi desvelo también, ¿no? Pasar la posta, porque el futuro de los jóvenes, por supuesto te incluyo, porque sos de esta generación nueva, el futuro para ustedes es hoy. No mañana, no, es hoy. Entonces hay que empezar a trabajar en eso. Y ayer estaba en una radio colega, que también hago otra columna ahí, les decía, mi desvelo siempre es subir a los jóvenes al ring. Estás en la militancia, tenés la preocupación por el país, al ring. A defenderse y a defender las ideas. Y a trabajar en un espíritu siempre de equipo. Ser solidario por sobre todas las cosas. Y llevar adelante las cualidades y los atributos del peronismo, que no tienen nada que ver con la politiquería inmunda que vivimos, que no tiene absolutamente nada que ver con dirigentes que se van en yate, con chicas y barrios privados y millones. Sí, yo trato siempre de hacer la diferencia, esto de lo que no es lo mismo la política, cómo se vive en la tele, que cómo se vive en... Claro. Digo la tele porque son los medios masivos los que nos inculcan ideas de por ahí que la política es mala, o que la participación en política lo hacen solo los interesados. Sí. Y cuando entras a militar, por lo menos a mí, yo me llevé una gran sorpresa, porque digo, no era como me lo pintaban tampoco en la tele, y me dieron el espacio como para poder yo transformar esas ideas también, ¿viste? Y nada, como que hay que... Yo siempre, como que mi inquietud o mi preocupación es cómo hacer cortar esa barrera de la idea que ya está instalada de la política, claro, a las personas, para que se acerquen, porque hay muchas personas que comparten tu misma opinión, tu misma voluntad de crecer, de esto, de generar una buena comunidad, o de que estemos todos bien, pero hay una barrera inmensa que es hacia una parte de la política, de la dirigencia, que hace show en la televisión y... Exacto. Bueno, pero yo también entiendo, si quiero ser leal a mi pobre saber y entender, que está justificada grandemente la opinión del ciudadano en general, de nuestro pueblo, porque la dirigencia le ha dado grandes argumentos para descreer. Te digo, como hoy hacíamos referencia a los comienzos de la década del 80, cuando yo inicié, las cosas eran distintas, Cristian. El pueblo en general confiaba, creía, participaba. Vos podés ir hoy con todos los recursos que tenemos tecnológicos a los documentales de esa época y te vas a encontrar con actos multitudinarios en todas las esquinas. Todos los días se abrían, en nuestro caso, unidades básicas, centros de estudios, centros cívicos de otros partidos políticos. Había una efervescencia general. Claro, al ganar la democracia el 30 de octubre de 1983 y el 10 de diciembre del mismo año asumir el presidente de la República de aquel momento, hubo como un relajamiento de la costumbre, es decir, lo que se participaba se dejó de hacer, la gente volvió a su trabajo, a su estudio, como dice la canción, a bañar el sábado el perro. Entonces quedamos un grupo y seguramente no hemos podido, yo he participado siempre, así que tendré parte de culpa, neutralizar a esos malos de los que hablábamos, ¿no? Entonces la política pasó a ser en gran manera un negocio, pero quiero decirte, y esto también lo quiero compartir con los oyentes, que los grandes movimientos políticos como el peronismo, o partidos políticos como el radicalismo y otros, no están sostenidos en los dirigentes de ocasión, que generalmente nos defraudan,
sino en sus militantes. Y vos no sabés la cantidad que hay todavía que no tienen ni casa ni coche, que se levantan a trabajar con su bolsito y después van al lugar de reunión para llevar adelante el peronismo, que creen en eso, que creen en la base, que tienen el espíritu de que nosotros tuvimos de las unidades básicas de los barrios, donde el vecino iba con una necesidad, iba a compartir un mate, pero iba con una receta por un medicamento que no podía comprar. Las chicas que estudiaban magisterio iban a dar apoyo escolar gratuito. El médico peronista que no cobraba, ahí nos reuníamos, intercambiábamos. A eso nosotros nunca renunciamos. Y si no se vuelve a la base, tanto en el peronismo como en los demás partidos políticos, no hay futuro. Pero eso tiene que tener un contenido que lo tiene que dar el pueblo, claro, de todas las edades, a la vanguardia ustedes los jóvenes, haciéndose cargo de ese proceso revolucionario que hay que hacer, porque hoy hay que ser más revolucionario que nunca, porque las estructuras enfermas que vivimos hay que modificarlas en paz, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y a la palestra de eso tienen que estar los jóvenes con todo su brío, con toda su fuerza y con toda su formación. Detrás de ustedes tenemos que venir todos nosotros acompañando, nunca poniendo el pie, nunca haciendo una zancadilla. Tengo yo, por satisfacción, haber ayudado a un montón de muchachos, y muchos de ellos hoy están en eminencia, son dirigentes. No, casi no los molesto, no me gusta. Pero me siento satisfecho cuando lo veo en los medios trabajando, sé que son honestos y buenos y hacen lo que pueden. Pero digo, a veces necesitamos 100 de estos. El peronismo, decía Perón, necesita realizadores. Lo dije el otro día también. Pero también al mismo tiempo y la misma cantidad de predicadores. Es decir, los hombres que tomen esa carga de salir a expresar lo que es el peronismo y a motivar esas cualidades que tiene uno, porque todos tenemos alguna cualidad y algo para hacer. Sí. Entonces, adelante, hágalo. Sí, a mí un poco se me viene esto de que tenemos mucho, hoy en día tenemos bastantes leyes y derechos, pero hay que seguir manteniéndolos frescos, porque no sé, yo trabajo en salud y vas al hospital y ves cada cosa que vos decís, ¿cómo puede estar pasando esto teniendo esto y esto? Y uno tiene que ir, reclamar y decir, bueno, che, acá pongan una cama en la guardia, por ejemplo, al hospital. ¿Por qué esta persona está así en el hospital? ¿Hace cuánto está? Y uno tiene que ir a... No desde el lado de tirar todo por tirar, sino por... Digo, de reclamar. De reclamar lo que es justo para que estemos todos, que nos podamos atender todos bien en un hospital, por ejemplo, ¿no? El reclamo también es una forma del peronismo, porque nosotros decimos así, va un peronista a vivir en un barrio, hay una necesidad, ya salió el peronista con un lápiz y un papel a juntar firmas, ya se mueve, pues siempre es inherente a nosotros. Ahora también pienso, ¿cuántos malos argentinos hemos necesitado para estar así? Que no tienen piedad ni compasión de sus hermanos, ¿no es cierto? Porque hay dirigentes que miran para otro lado. A veces yo te voy a decir que no por malos, sino por incapaces. Pienso también que hay una clase política, casta, dice el señor presidente ahora, que existe, por supuesto, y que está preparada para gobernar, pero no para gobernar a 45 millones de argentinos, sino para gobernar a 4 o 5 millones. Presta atención, le pido a los oyentes que también lo vayan analizando a lo largo del correr de la vida. Siempre hay 4 o 5 millones que viajan, que van de vacaciones, que tienen alguna mejora, que ganan un sueldo de mayor a $1.000.000 de pesos, pero después lo demás vive como puede. Y eso no es lo que quiso el peronismo, eso no fue el sueño del general Perón ni de Eva Perón. Era una patria para todos, justa, libre y soberana, que se hizo durante el primer gobierno peronista y el segundo hasta el año 55. Y cuando el general volvió, en el poco tiempo que estuvo, vieron tremendas mejoras. Un día, si te parece, hablaremos de los últimos años del general Perón y lo que hizo, como un prócer, nos venía a entregar su vida para tratar de unir a los argentinos en el apuro ya de fallecer, ¿no? Es muy interesante, mirá si tenemos cosas para hablar del peronismo y del país. Del país, ¿no? Y qué importante también esto de mantener viva nuestra historia y mantener vivos estos relatos para que uno pueda desde su lugar tratar de entenderlo y comprenderlo, porque también creo y siento ahora, escuchándonos hablar y escuchando y pensando también en los oyentes, que debe servir para estar, y esto de compartir historias, debe servir para analizarse uno mismo. Exacto. Y pensar desde uno, bueno, ¿qué derechos tengo que reclamar yo ahora? ¿Qué derechos me faltan? Exacto. Y no quedarse, como decíamos hoy, en el show de la tele o en la chiquita, porque eso hace más grande la barrera y nos divide más que solos no podemos. Lamentablemente, esta generación uno de los desafíos que tiene es
saltar toda grieta, como se dice. Tenemos que reconocernos como hermanos, y una cosa que tenemos que hacer, nosotros modestamente tratamos de hacerlo siempre, y creo que el espíritu de tu programa también, desde que estaba con vos en este momento, es construir puentes de diálogo, porque siempre hay una coincidencia en algo, porque es inherente al hombre estar unidos, porque todos tenemos las necesidades básicas, son todas más o menos las mismas: el pan, el techo, la salud, el afecto, porque tampoco el peronismo siempre se preocupó de la parte espiritual también. La justicia social, que es una de nuestras banderas, tiene un aspecto espiritual también. Por eso el afán de defender a la familia siempre, ¿no?, que está tan bastardeada. El peronismo, ¿por qué decimos salimos a vivir una vida alocada, ¿no? Esto no importa, se terminó, esto no sirve más, pero a la larga siempre terminamos tomando un plato de sopa en la casa de los abuelos y llorando abrazados con la abuela. Porque la vida es así. Lo que hablamos antes de empezar, los valores no son ni viejos ni nuevos, son buenos o malos. Y yo citaba a Luis Sandrini, el gran actor argentino, que en una película decía: me dicen antiguo, el pan también es antiguo, y decirle al mundo que no coma pan. Me parece una frase tan bonita, ¿no?, que tiene que ver con la vida de todos los días nuestra. Bien, Marcelo, ¿qué te parece si vamos cerrando? Lo que me parece no aburrir, espero que no haberte aburrido ni algo. No, a mí me contagiaste como yo siempre digo a los invitados cuando vienen, esto de que no quede solo en la entrevista y que lo podamos seguir profundizando, porque este programa se trata de esto, de unir redes, de seguir tejiendo. Claro que y como charlábamos, tenemos un montón de historias para contar. Y cuando quieras, gustes, estás invitado vos, cualquier compañero. Así va a ser. Y esta columna queda abierta, ¿eh? Así va a ser, sí. Yo te voy a cumplir todas las veces que pueda estar, o te voy a llamar, o te mandaré una grabación, como hago a veces cuando tengo que participar. El tiempo a veces es tirano, ¿no?, en la vida, pero generalmente puedo. Así que voy a venir siempre con hacemos alguna entrega, un capítulo. Algunos son muy divertidos también, ¿no? Sí. Porque el peronismo es optimista también. Pero no podemos hacernos los distraídos tampoco. Claro. En este momento yo no veo bien que el presidente baila como la señora presidenta anterior bailaba. No necesitamos ni actores ni actrices, necesitamos gente seria que cumpla la función, porque estamos en situaciones muy tristes y desesperantes. Me imagino lo que hablábamos hoy, que perdóname que yo insista, con los hermanos que están en la calle, pobrecitos, con el frío que hace esta tarde, que pasen frente a un televisor y vean a un presidente bailando, cuando no tienen pan. ¿Sabés qué quiero